Aló, hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿No viene nadie más de afuera? ¿No? No. ¿Sí? Primero, muchas gracias a todos por asistir, ¿ya? Como estamos siendo parte del conversatorio de Inspira PB, junto a grandes expositores, mi nombre es Claudio Payelev, soy estudiante de Ingeniería en Marketing Digital y junto a Cristóbal González de cuarto semestre de publicidad. Hoy día tenemos una charla que vamos a tener grandes expositores dirigidos al paid media, creación de contenido, y así que un fuerte aplauso para Catherine Novicelli, por favor. Salúdela ahí, que después la van a ver más acá. Ronnie Groisman. Un fuerte aplauso para Ronnie, por favor. Y terminamos con Nicolás Olivares también, que está acá. Partiremos presentando a Ronnie Groisman, CCO de REN Media, el cual partirá acá conversando con nosotros. Adelante, Ronnie. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí, súper. Un segundo, que no está seco. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ronnie Groisman. Si se preguntan qué es CCO, es el nombre gringo básicamente para director comercial. Soy director comercial de Red Media. ¿Qué es Red Media? Para darles un resumen de 5 segundos y contextualizarlo. Somos una agencia de data, marketing, performance y AdTech, que es básicamente tecnología para los software de tecnología que operamos en el día a día todos nosotros para marketing digital. ¿Ya? Cuando hablamos de que el teléfono nos escucha, sí, es verdad, nos escucha, nosotros lo escuchamos y después hacemos todo el seguimiento psicópata que ven, eso pasa en la vida real. ¿Ya? Para contextualizarlos también, acá un poco en Chile estamos a cargo, por ejemplo, del Cyber, llevamos todos los medios del Cyber, ¿ya? Y del Black Friday y básicamente todos los eventos masivos que dan de la Cámara de Comercio. Eso ahí como pequeño contexto. ¿Ya? ¿Cómo llegué al Duoc? Para serles sincero, no fui alumno del Duoc, pero sí soy mentor del Centro de Negocio y me invitaron, ahí Carlos, el profe me invitó, así que con gusto estar acá. Y mi idea un poco de hablarles ahora es contarles un poco qué pasa después de que estudiamos todo esto. La teoría y la práctica siempre cambia solo un poquito. Y básicamente es cómo llevamos todo esto al día a día. Y sobre todo en términos de contenido. La parte de contenido, la parte de creatividad es demasiado subjetiva. Lo que a mí me gusta, a ustedes les puede cargar, al de al lado les va a encantar. Para uno les va a ir bien, para otros les va a ir mal. Entonces un poco es de qué vereda estamos. Y de hecho, les dejo un caso bien simple. Yo creo que todos conocemos Starbucks, ¿o no? A Starbucks finalmente todo el mundo dice que, claro, que el concepto de Starbucks, y no es que todo el mundo lo diga, es así. Es un tema de experiencia, es un tema de que entro, que el vaso, que me veo cool, que la cuestión, etc. Entonces, y esa es un poco la mirada, entre comillas, macro. ¿Ya? Yo les voy a dar otra mirada. Entro a Starbucks, hago una fila. ¿Ya? Hay 500 cafés libres. Hago la fila. Entro, pido un café. El tipo que me vende el café nunca me ha visto en la vida. Me dice, bueno, ¿cómo va? Y el compadre, digamos que si yo voy a una cafetería y compro el café normal, me van a decir, quizás buenas tardes, no lo sé. Entonces, bueno, pido mi café, que me costó 6.000, 7.000 en vez de 2.000, pagué 2 o 3 veces. Toma el vaso, me lo raya. Raya mi vaso. ¿Ya? Y después que le pago, y todo esto estoy feliz, me gritan, ¡Ronnie! Y lo tengo que ir a buscar. Y me voy con mi vaso rayado, me gritaron y pagué de más. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que les quiero decir es que depende de la vereda en que estemos, la visión que le podemos dar a las cosas. Evidentemente, Starbucks es un caso de negocio brutal, todos sabemos que le va bien, está en todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de eso, lo que les quiero decir es que justamente eso pasa con el contenido. Básicamente, depende de qué vereda estemos, lo que nos van a decir. ¿Cómo saber que lo hago bien? ¿Cómo saber que lo hago mal? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Yo les diría que lo primero que todo es plantearme objetivos. ¿Qué quiero lograr? Oye, quiero que la gente me vea, quiero que la gente me compre, quiero que me escuchen, etc. Entonces, finalmente lo primero es un poco entender mi objetivo. En función de mi objetivo, si tengo la oportunidad, no siempre, pero si tengo la oportunidad de poder un poco ver mi historial para atrás, qué me ha ido bien, qué me ha resultado, etcétera, mejor, porque finalmente nadie de nosotros es dueño de la verdad. Lo que hacemos en la agencia no necesariamente es lo bueno, lo que hacen los clientes no necesariamente es lo bueno. A lo mejor nosotros podemos encontrar que un contenido es espantoso, pero si a mi audiencia le gusta, entonces automáticamente pasa a ser increíble. ¿Ya? Entonces, básicamente de eso se trata, es entender obviamente qué objetivos tengo, qué data tengo, cómo me quiero dirigir, a quién me quiero dirigir y un poco en función de eso, saber cómo me va. ¿Ya? Entonces, entender un poco qué estoy buscando. Y no hablar tanto de, porque está muy,
estamos muy sesgados en que el sinónimo de un buen contenido es sinónimo de buenas ventas. Y sí, usualmente es así, ¿ya? Pero las ventas no es la única métrica. Por supuesto que todos vivimos de las ventas, toda la empresa vivimos de las ventas, todos los que trabajamos tenemos un sueldo que lo paga una empresa que viene de las ventas. Entonces, si queremos hacer que todo llegue a ventas, sí, todo va a llegar a ventas, ¿ya? Pero en el camino hay 1.000.000 de cosas que pueden pasar. Y ese 1.000.000 de cosas que pueden pasar son justamente las que podemos medir, ¿ya? Y ahí un poco entender en qué vereda estamos y saber, básicamente, dejar un poco esa, comillas, subjetividad de qué es bueno, qué es malo, qué me gusta, qué no, a qué le fue bien, a qué no. Insisto, automáticamente asociamos que si se vendió bien, la campaña fue exitosa. Y quizás sí, pero quizás no. Quizás en el camino, a lo mejor, ojo, vendimos bien, no fue bien, pero a lo mejor impactamos a 3 millones de personas. De esos 3 millones de personas nos terminó comprando el 1% y ese 1% no hizo una venta histórica. Bueno, a lo mejor en número va a ser una venta histórica, pero en porcentaje fue mediocre. Entonces, por eso, básicamente, es un poco entender en función de qué estoy buscando nuevamente y qué quiere mi audiencia, ¿ya? No sé si han visto, pero hay casos incluso de influencer, hay influencers que tienen, no sé, 3, 4 millones de seguidores, sacan una marca de ropa y no venden nada. Nada, cero pesos. Y eso es básicamente engagement, ¿ya? Cantidad no siempre es sinónimo de calidad, muchas veces se da, muchas veces no. Y en ese sentido, un poco es justamente eso, entender básicamente que nos van a tirar a los leones. O sea, cuando salgamos y te digan, oye, toma, aquí tenés una campaña de 100 millones de pesos, juegue con 100 millones de pesos. Ya es lo malo, a ver qué pasa, ¿ya? Es parte de, no se asusten, está bien, de hecho, es normal hacerlo mal. La mejor forma de aprender es equivocándose. Yo honestamente no llegué a un cargo de director comercial porque hice todo bien en mi vida. Me mandé 5.000 cagazos, perdón el francés, pero básicamente eso pasa y es parte de, ¿ya? No hay que asustarse, es parte de, sobre todo cuando todos en algún minuto salimos por ir de la universidad y fuimos estudiantes, fuimos nuestra primera pega, exactamente. Y eso pasa, o sea, es parte de, voy a llegar, me van a tirar a los leones, es la mejor manera de aprender, puede que me equivoque, sí, intentemos no equivocarnos con 100 millones de pesos, pero podemos equivocarnos, ¿ya? Y básicamente, ¿qué hay que rescatar de esos errores? ¿Qué aprendí? ¿Ya? Si en este tema de contenido no existe la verdad absoluta, lo que me fue bien hoy día, el próximo mes quizás también, o quizás no, o el próximo año tampoco. Es más, no sé si ustedes saben, pero todos conocemos TikTok, obviamente. En TikTok, por ejemplo, el contenido todos sabemos que es clave. O sea, si hago mal contenido, nadie me pesca en TikTok, ¿ya? Ahora, la pregunta, volvemos a lo mismo. ¿Cómo me va bien? ¿Cómo me va mal? Por supuesto, ahí va a estar la data detrás. Pero a lo que voy es que el problema que tiene, que históricamente ha tenido TikTok, y aquí, ¿por qué les cuento esto? Un poco a la conclusión final que quiero llegar y que entiendan hacia dónde va y que todos estamos en la misma. Es que básicamente TikTok, siendo una compañía global que todos conocemos con un presupuesto multimillonario, tenía problemas. Y tenía problemas de flujo y tenía problemas de caja y decía, oye, ¿por qué el mundo no me paga publicidad en TikTok? ¿Por qué el mundo no paga TikTok Ads? Y claro, ¿qué pasaba? Las empresas en general preferían llevarse ese presupuesto TikTok Ads a otras plataformas. Da lo mismo, cual sea, Google, Meta y un sinfín de otras más que existen. Y la razón era básicamente porque, oye, el contenido es tan clave y a las empresas les cuesta tanto, a las marcas les cuesta tanto hacer un buen contenido, que lo publico, no me va bien, y como no me va bien, básicamente tomo ese presupuesto y me lo llevo a otro lado. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a vender menos. Y, obviamente, viven de la publicidad. Bueno, ¿qué hacemos? Hoy día, básicamente tienen una solución que si uno invierte, dependiendo del país, pero si uno invierte sobre X monto en TikTok Ads, ellos mismos te crean el contenido, ¿ya? O sea, llegó a tal nivel el tema que ellos dijeron, oye, el tema de crear un contenido efectivamente es un problema. Las empresas no saben, las marcas no saben. Estoy hablando en general, por supuesto que siempre hay excepciones. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos que no perdamos cancha versus otras plataformas? Bueno, generémosle el contenido nosotros. Suena fácil decirlo, pero cuando hay una empresa de ese tamaño con miles de clientes y un personal enorme, no es tan sencillo, ¿ya? Y hoy en día, básicamente, existe una especie de, comillas, marketplace de influencers de TikTok, en donde si yo soy una marca y invierto sobre X monto en TikTok Ads, TikTok me dice, toma, ahí señor, está su contenido, no se preocupe, ¿quién mejor que yo de TikTok, que tengo absolutamente toda la data infinita para generarte el contenido? Más seguro que me va bien. Y si estás seguro que te va bien, va a invertir más, y si invertís más, bueno, yo TikTok gano más. Entonces, a lo que voy es que
el camino de esta creación de contenido, si para TikTok es un problema, imagínense para nosotros, ¿ya? Entonces, es parte de, así funciona, hay muchas cosas que se pueden hacer, lo importante siempre es analizar la data, entender mi objetivo, saber que me voy a equivocar y aprender de esa equivocación. Yo, de hecho, tiempo atrás, tuve un jefe que me decía, oye, en otra empresa, ¿estás dispuesto a hacer esta pega? Me dijo, porque es 99% frustración y 1% éxito. Pero cuando ese 1% tiene éxito, te come el 99% frustración que tuviste durante el año. Te lo dicen y uno cuando le dice, ¿qué tanto? No puede ser así. Lo es, ¿ya? Por supuesto que depende, pero a lo que voy es que ese tema de la frustración no puede ser un impedimento, es parte de, incluso independiente de la carrera, independiente de lo que hagamos, lo que nos dediquemos, etc. ¿Ya? Pasa que puntualmente en el rubro que estamos todos nosotros aquí, que tiene que ver justamente con temas tan subjetivos, suele pasar mucho. Porque, por lo mismo, es demasiado subjetivo. Lo que le gusta a uno no le gusta al otro, lo que le puede ir bien para uno le va mal para el otro. Entonces, básicamente, todo esto es mucho análisis de datos, mucha estadística, en sentido de estadística, mucho porcentaje. Si yo te digo 1 en 2 es el 50%, pero 1 en 100 millones de personas tenemos un problema, ¿ya? Entonces, básicamente, es entender todas esas métricas bien, entender que cuando hablamos de que nos vaya bien o que nos vaya mal o que tuvo éxito o no, es subjetivo. Y en ese largo ítem de cosas subjetivas existe, por supuesto, mucha frustración. Ahora, el tema es que la parte buena de esa frustración es que se aprende mucho y cada vez va bajando más. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno va teniendo un sinfín de buenas prácticas y va aprendiendo, ¿ya? Y, nuevamente, quizá aprendo hoy, lo implemento, me va bien, no significa que el otro año pueda hacer lo mismo. Ya, esto está en una evolución constante. Todos los días tenemos un formato nuevo de anuncio, todos los días tenemos un formato nuevo de seguimiento, y estar al día, si bien es clave, es prácticamente imposible. Es como seguirle, no sé, es como querer seguirle la pista a todo el stock de los productos en Amazon. No hay forma, son miles de millones. Entonces esto es un poco lo mismo, ¿ya? Y en ese sentido, siempre importante, obviamente, estar al día, leer, etcétera, pero saber que nos vamos a frustrar, no importa, es parte del camino. Y muy claro, lo que les comentaba al principio, entender en qué vereda estoy. Para mí, a lo mejor el Starbucks es increíble y para el de al frente me rayaron el vaso y pagué el doble, ¿ya? Entonces, básicamente, por ahí va un poco la línea. La intención no es que se asusten por si alguno se asustó, pero es la realidad, así pasa. Y esperemos, obviamente, y todos queremos que nos vaya, obviamente, muy bien. Y en ese sentido, por eso les digo que es muy importante el tema del análisis de datos. Hoy día tenemos un sinfín de herramientas de inteligencia artificial gratis que nos ayudan. De hecho, hablábamos hace un rato atrás con el equipo acá, y yo les decía, oye, desde que yo ocupo ChatGPT me volví más idiota. En verdad me volví más tonto. Dejé de analizar muchas cosas. Agarro y digo, esta es la vía más fácil así. Saco toda la data, se la subo a ChatGPT, le digo, ChatGPT, entrégame este análisis, me lo entrega, leo, si los números me hacen relativamente sentido, súper, si no, entro a revisar, pero si me hacen sentido, súper. Y voy y lo ocupo. Entonces, claro, está un poco la otra visión de decir, oye, nunca más me senté a analizar nada, lo cual evidentemente me va a repercutir quizá en un par de años más porque no voy a tener claridad de cómo pasaron las cosas porque básicamente le cargué todo a la inteligencia artificial. Que ojo, no está mal, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿ya? Es como cuando en su minuto llegó Uber y todos estaban en contra de Uber y existía todo esto y se quedó igual porque era imposible que se fuera. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Obviamente en su correspondiente segmento. Llegó para quedarse, hay que saber utilizarla a nuestro favor. Nos puede jugar a favor, nos puede jugar en contra también. Recuerden que así como existe inteligencia artificial para ayudarnos, también existe inteligencia artificial para saber si la inteligencia artificial creó lo que hizo. Entonces, yo le puedo preguntar a ChatGPT si este análisis, este proyecto, este trabajo, lo hizo él. Y me va a responder si sí o no. Entonces, es un arma de doble filo, ¿ya? Al igual que las redes sociales, básicamente. Pueden ser mi mejor amigo o mi peor enemigo. En general, si se fijan, idiosincrasia humana y sobre todo sudamericana, a todos nos encanta, si nos pasa algo, todos reclamamos, las funas están por doquier, independiente del tema, pero en general si nos pasa algo malo, intentamos decirle a todo el mundo que nos pasó algo malo y reclamamos y buscamos la instancia y le escribimos al chat y publicamos en redes sociales y hacemos un sinfín de cosas.
Y cuando nos va bien, ¿alguien le escribe algo a alguien? Nada. ¿Ya? Entonces compramos, vivimos una buena experiencia, se la decimos a alguien, lo publicamos en algún lado, felicitamos a la marca, no. ¿Podemos tener esa experiencia 100 veces? ¿Hacemos algo alguna vez de esas 100 veces? No. Nos va una vez mal y lo hacemos bolsa. ¿Ya? Así funcionamos. Entonces, hay que entender un poco que así como puede ser nuestro mejor amigo, un aliado tremendo y ayudarnos mucho, está en una línea delgada en transformarse también en nuestro peor enemigo y en ese sentido, obviamente, hay que saber manejarlo. ¿Ya? Así que eso, espero ahí, nos vamos a seguir aquí conversando con todo el equipo y todos los otros invitados. La idea era un poco comentarles y hacerles quizás un poco ver lo que hay detrás bambalinas cuando uno sale y comienza la vida laboral. Así que eso, espero que les haya sido productivo, que les haya gustado. Algunos se nos durmieron por allá, pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Así que, gracias. Un fuerte aplauso para Ronnie. Muchas gracias por tus palabras. Queremos felicitar, primero que todo, a todas las personas que hicieron esto posible. Partiremos con Frida Guzmán, directora de carrera. Por favor, un fuerte aplauso. También tenemos a mi directora. Claudia, por favor, de pie. Un fuerte aplauso para la Clau. Un poquito más acá. Y también a todas las personas que hacen esto posible, equipos audiovisuales, profesores y también a los panelistas que tendremos aquí sobre el tapete que nos empaparán al final de sus conocimientos y experiencias previas. Y también tenemos titulados de Duoc. Entonces yo creo que también eso nos da un golpecito de realidad que nos pueden introducir al ámbito laboral cuando terminemos la carrera. Así que, chiquillos, por favor, de pie, un fuerte aplauso a todos los panelistas y los invitamos acá. Segundo. ¿Agüita? ¿Alguien quiere? ¿O agüita? ¿No? ¿No? Sí. Si la puedes dejar más cerca, yo creo que estaría bueno, como para que todos la alcancen. Ya, chicos, voy a descubrir cómo funciona este micrófono. Estamos acomodando unas cosas aquí. Vamos a hacer clases de zumba. Y partiremos, chicos, yo creo que tenemos que partir presentándose cada uno su cargo, si salieron de Duoc una, y porque Ronnie ya nos presentó, dijo que era CCO, nos explicó que era ser CCO, entonces nos faltan ustedes, ¿vale? Katy, ¿quieres partir tú? Hola a toda la gente que está acá. Bueno, mi nombre es Katherine. Yo soy ex duoquina, por si acaso. Salí hace el 2017. Yo salí, ya llevo ya como 8 años trabajando en publicidad, así que espero ahí como poder conversar con todos y podamos sacar todas las dudas, mitos y todo con respecto al tema de contenido. También soy community manager, content, redactora, grabo, edito, o sea, soy maestra de orquesta, literalmente. Así que un pequeño, ¿cómo podría decirlo? Spoiler de vida en cuanto si tú te quieres desarrollar como publicista es que tienes que aprender a hacer de todo. Así que eso lo dejo como intro. Un aplauso, por favor. Bueno, yo soy Nicolás Olivares, también salí de aquí del Duoc de la carrera de Ingeniería en Marketing. Yo salí hace 1 año y medio, o sea, justo cuando muchos de aquí están en la carrera de Marketing Digital, yo salí cuando se inauguró esa carrera. Así que, y yo era apasionado por el marketing digital, entonces dije, hubiera entrado un poco más tarde, hubiera estado como en mi carrera ideal, pero me dedico al marketing digital, me dedico como Paid Media Manager, o sea, hago las campañas, como aquí dijeron, el que lo escucha precisamente soy yo, y como un spoiler de vida también, como estamos con eso, el hecho de tolerar la frustración y que te vayan a pasar 100 millones cuando lleváis un mes, es cierto, o sea, lo van a pasar, y es equivocarse, les recomiendo no tener miedo, lanzarse, eso fue lo que me dijeron cuando me ofrecieron mi primer ascenso, lánzate, y equivocarse temprano, porque al final los errores que se cometen de forma temprana son más baratos, así que denle con todo y las herramientas que se entregan acá son bastante buenas, así que eso. Un aplauso.
Bueno, el tema principal de la charla, como dice el título, ahí tenemos que de los likes al engagement real, ¿cierto? Tengo la consulta de cómo se diferencia un contenido que solo genera likes a generar esto de un contenido que realmente haga engagement. No sé si alguno quiere responder primero. Ronnie. Partimos. Nuevamente es bien subjetivo, pero pasa mucho que va a depender, por supuesto, del objetivo que propongamos. Asociamos que muchos likes es sinónimo de que nos fue bien. Y no necesariamente. O sea, podemos medir likes, podemos medir cuántas veces lo compartieron, podemos medir comentarios, podemos medir interacciones. O sea, si nos ponemos a redactar métricas, probablemente vamos a tener un listado de 50 cosas que poder medir para llegar a la conclusión de, oye, ¿tiene buen engagement o no? ¿Ya? Ahora, sí está claro que finalmente el KPI que más nos importa es justamente ese engagement. Es entender si finalmente, si vamos a medir 3 o 50 KPI, es entender que ese resultado final es el que queremos entender. Y para lograr básicamente eso, un poco asociado también a lo que les comentaba hace un rato atrás, es básicamente entender qué quiere mi audiencia. No lo que me gusta a mí, no lo que le gusta al de al lado, no lo que le gusta incluso a la empresa para la cual trabajo. Pueden incluso encontrar lo horrible. Pero si mi audiencia calza con ello y le va bien, entonces pasa a ser un buen contenido y pasa a tener un buen engagement. Y no es fácil. Sin embargo, hoy día hay herramientas, por ejemplo, de A/B testing que nos pueden ayudar a sacar dos contenidos diferentes, lanzar los dos a la vez y entender con métrica a cuál le va mejor. Y bueno, dejamos el mejor y el otro lo apagamos. Ahora, eso también son recursos. O sea, estoy generando el doble de contenido, le estoy dedicando el doble de horas, estoy haciendo un montón de cosas que probablemente me van a requerir más tiempo y más inversión inicial, pero que en el mediano largo plazo, obviamente, el porcentaje va a pesar mucho menos, entonces me rinde mucho mejor, ¿ya? Y básicamente esto de ir generando ese engagement es mucha prueba y error a lo largo del tiempo. No existe como algo que yo te diga, sí, esto va a funcionar y funciona aquí y le funciona a todo el mundo. Es como... Yo siempre cuando chico me preguntaba, no sé si les pasa, si todavía sigue pasando, pero me preguntaba, oye, cuando se hacía la moda de irse a un lugar el 18 de septiembre, no, todo el mundo se va al Algarrobo, no, todo el mundo se va a Pichilemu, ¿no? ¿Quién decide eso? Decía yo, ¿en qué minuto se arma que todo el mundo se va a un lado? Y esto es un poco lo mismo, cuando aparecen los trends de repente, no sé, que se hacen virales, ya sea por algún video, por algún meme o por algo, no sé, hoy día ya no, pero no sé si se acuerdan, hace relativamente poco estuvo muy de moda el tema de que te lanzaban algo, te caía y salía el contenido, que sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, como decirte, oye, sí, existe una forma en hacer esto viral. No, por supuesto que hay un montón de buenas prácticas que uno puede hacer, pero no te asegura el buen engagement. Sin embargo, yo te diría que si me tuviera que concentrar de todo esto en dos cosas, mucha prueba, literalmente, siempre mucha prueba, probar 2, 3, 4, 5 cosas diferentes a la vez, ojalá. Mucho análisis de datos, para entender obviamente cuál de todas esas pruebas le fue bien. Y borrarse un poco de la cabeza el tema de la subjetividad de uno, que es lo más difícil. Decir, oye, no, esto es horrible. Pero a lo mejor es horrible, a mi audiencia le gusta. Y cuando a mi audiencia le gusta, tengo un buen engagement y yo te diría que eso es lo que más cuesta en general a las personas, a las marcas, a las empresas, porque las empresas te dicen, oye, a lo mejor esto no está siguiendo mi línea gráfica, no habla, no conversa con lo que quiero, no me gusta, pero resulta que tiene un buen resultado. Entonces, bueno, sí me gusta. Y por ahí un poco el tema. Esa yo te diría que es la parte más difícil de poder decir de poder separar, mejor dicho, la parte que uno piensa de lo de la marca y de lo de la audiencia. A mí me gustaría como acotar un tema que es súper importante, o sea, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer contenido, es súper importante hacer un benchmark. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la competencia? ¿Qué le está funcionando? Y si nosotros, por ejemplo, tomamos eso y lo intentamos con nuestra marca y no funciona, entonces quiere decir que nuestra audiencia es distinta, por mucho que sean competencia directa. Entonces, ahí hay un análisis muy como en detalle de lo que podemos ver y probar. Y como decía Ronnie, igual ahí como uno tiene que estar ahí como netamente probando. Esto es prueba y error. O sea, yo hasta el día de hoy tengo 8 años de experiencia y aún así genero contenido y muchas veces yo no sé si eso va a resultar o no. Y a veces yo digo, ay, esto no va a resultar. Y resulta bien, y se hace viral. Y yo no entiendo cómo una botella que se dio vuelta se hizo viral. Y hay cosas en las que uno de repente le pone tanto amor y cariño y dedicación
y no le va bien, po. Pero no importa, grabaste una botella que se dio vuelta, la gente le dio risa, y es que de repente uno dice, en lo sencillo está lo clave. O sea, la gente necesita ver contenido real, que conecte con las personas, pero ¿de qué manera conecta? O sea, conectar, mostrarse naturales. Yo creo que un gran desafío que tienen las marcas hoy en día es generar contenido natural, real, que no sea ficticio, porque mientras más ficticio, la gente menos lo pesca. Y mientras más como casero, más lo pescan. De verdad, si uno debería tomar un teléfono de verdad, un iPhone del 8 y hacer contenido, y eso le va a ir bien. Entonces, de repente uno dice, bueno, el mundo está al revés ahora. Antes, en la época mía, cuando yo estudiaba publicidad acá, la publicidad sí, se gastaban millones de pesos para hacer un comercial. Hoy en día un comercial no vende. Hoy en día te vende un influencer. Hoy en día te vende cualquiera de nosotros de acá. Cualquiera de nosotros, ustedes, por ejemplo, pueden el día de mañana hacerse viral y su vida puede cambiar completamente y ser millonario. Literal. Así que no pierdan la esperanza. Créanme, publicidad podemos lograr ser millonarios, aunque no lo crean. Si no, vean a todos los que están ganando plata ahí de influencer, ¿verdad? Así que eso les motive. Sí. Oye, Katia, ahora que estamos hablando de influencer, ¿cómo vamos con un poco el contenido como UGC, que igual ha sonado harto LinkedIn y en otras plataformas? ¿Cómo lo están llevando en las cuentas que ustedes llevan? Y si hay alguna tendencia que nos puedan como decir, oye, esto está como ahí, marcando el pic. ¿Aquí hay alguien que cree contenido UGC? ¿O se sienta como yo hago contenido UGC? ¿No? Bueno, el contenido UGC es algo que está en tendencia más que nada porque incluso va más allá que el influencer mismo, como que no se considera influencer. El UGC dice, no, yo no soy influencer, pero igual soy influencer. Como que es un poco contradictorio digamos, título. Pero en realidad el UGC es el que cualquiera de nosotros toma el teléfono, genera un contenido muy natural, muy como vine a, no sé, al MAC, vine al Museo de Arte Contemporáneo, grabé un par de cosas, una exposición, un textito súper piola al medio del video, vine al museo, está a 1.000 pesos la entrada. Y de repente viral eso. Contenido muy sencillo, y yo creo que es tan sencillo y tan natural, pero tan natural, que la gente por eso le gusta. Entonces ahí tenemos como otro tipo de público versus otro público que de repente le gusta igual el contenido un poco más generado o que se siente identificado con ese personaje, digamos, que estamos viendo como influencer, porque tienen historias que contar. Pero yo creo que el UGC es como el día a día, como mi día a día te lo voy a contar, y si tú enganchas con mi día a día tan natural, genial. Así que cualquiera de ustedes puede ser UGC, así que atrévanse, de verdad, tomen el teléfono, tomen el teléfono. Muchas gracias, Nicolás. Tengo una consulta, la verdad. Estuvimos hablando hace un rato sobre que a uno nos marcan como arqueteros, que somos muy cuadrados, al publicistas muy abiertos de mente, por decirlo, muy... Sí. Y quiero saber si existe alguna dualidad, por ejemplo, entre esto, si a ti te ha tocado encontrar este equilibrio entre creatividad y la alineación con los objetivos comerciales que tú tienes dentro de tu cargo. Sí, o sea, yo creo que cuando el marquetero, o sea, igual viene un poco de la carrera, tendemos a ser un poco más cuadrados, ver más los datos, ver más los números, y el publicista tiende a ser mucho más creativo, se empieza a fijar en otras cosas, y eso también es lo que un poco nos separa. Y también es un poco también lo que hace que esta dualidad como que tenga más sinergia. O sea, el marquetero, cuando empieza a ver un poco más la parte creativa, cuando se empieza a interesar en lo que el creativo está haciendo, qué es lo que le interesa a las personas o qué es lo que conecta con las personas, es cuando se empieza a ver como esa sinergia y esa mayor resultado, lo podría decir de cierta manera, y viceversa. O sea, cuando el publicista se empieza a fijar más en los datos, cuando yo como marquetero le digo, oye, mira, ¿sabéis qué? Las publicaciones que hicimos, las publicamos, tuvieron tales resultados, no tener que llegarle a decir, oye, este es bueno, este es malo, esto no sirve. Cuando el publicista también sabe leer los datos y moverse en ese mundo, también adquiere mucho valor, porque empieza también a tirar una mirada más estratégica dentro de la parte creativa. ¿A qué me refiero? Podemos tener dos contenidos con muy buen engagement y puede que uno tenga más que otro. Imaginemos que un contenido, así en porcentajes muy dispares, tenemos un contenido que en engagement es un 70% y tenemos otro que es en un 30%. Desde una mirada más creativa diría, ya, el que tiene un 70% es mucho mejor. O sea, ese me sirve más, pero tal vez desde mi mirada como marketero, que tengo que estar viendo, que tengo que generar resultados, si el de 30 me generó más sesiones, más ventas o más clientes potenciales, yo le doy más valor.
Entonces tenemos que ver cómo combinar esa dualidad. Ya, ¿qué tuvo el de 70 y qué tuvo el de 30 para poder generar estos resultados extra? Y eso se viene o nace de una conversación entre yo como marketero con el publicista que está trabajando en el área creativa. Si nosotros no conversamos, siempre vamos a tener esa diferencia de yo estoy haciendo contenidos o yo quiero contenido para vender y tú quieres contenidos para generar mucho engagement. Entonces tenemos que saber cómo generar esta sinergia entre ambas áreas. Entonces yo creo que se da como esto cuando empieza esa conversación y empieza esa interacción, que muchas veces el área pagada con el área creativa se separan. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que, bueno, nace hace muy poco el growth marketing, que yo creo que es combinar las distintas áreas, genera ese valor extra. O sea, cuando tú ves un contenido muy bueno, pero que para mí como empresa me está generando muchas ventas, ese es el punto y eso es lo que siempre queremos replicar. Entonces necesitamos esa conversación constante. Yo te diría ahí un poco para complementar que quizás esa dualidad más difícil se da entre el área comercial y el operacional. El área de marketing siempre quiere gastar mucho y hacer cosas increíbles, y el área comercial siempre quiere, ojalá, vender demasiado, hacerse millonario mañana y no gastar ni uno. Entonces, ¿cómo juntáis ambos pensamientos, que uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha? O sea, esa yo te diría que es la parte más difícil, porque, ojo, es la razón, digamos, es la labor de cada uno. La labor de comercial es justamente esa, es generar el mayor impacto posible en venta con la menor cantidad de recursos posible, y el objetivo de la otra área quizás más marketera, operacional, dependiendo del tipo de empresa como le llamemos, pero es justamente causar el mayor impacto posible, y para hacer grandes cosas, evidentemente no lo voy a hacer tan simple. Entonces, ese es el punto de equilibrio, yo te diría, que usualmente cuesta encontrar. Se puede, por algo las marcas existen y todos lo hacen, pero yo te diría que es un poco el desafío más difícil, comillas, entre las diferentes áreas de una agencia, una compañía, una marca, etc. Entiendo. ¿Sí? Yo desde... ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Una de las cosas que, por ejemplo, me gustaría acotar es la importancia del trabajo interárea. O sea, el día de mañana nosotros vamos a estar trabajando no solamente con publicistas y con marqueteros, sino que con gente, con ingenieros comerciales, con contadores, con cargos que nunca en la vida pensamos que íbamos a trabajar. Ahí vamos a estar. Y tenemos que desarrollar mucho la habilidad blanda y el conversar con el otro, entender de qué manera ve la empresa, cuáles son los objetivos y cosas más estructuradas, más cuadradas, que yo como publicista no me gustan, pero yo digo ya, tengo que aprenderlo porque es parte, digamos, del negocio y el objetivo de la empresa. En este caso, por ejemplo, yo trabajo en Betterfly y muchas veces hago contenido con el área comercial. O sea, yo tomo a los chicos de comercial porque ellos tienen buen bla bla, qué sé yo, para vender cosas. Entonces yo le digo, ya, vamos a hacer un video. Y me decía, pero es que me da vergüenza. Pero si tú le hablas todos los días a los clientes, a los posibles clientes, y le vendí humo. ¿Cómo te da vergüenza mirar un teléfono y hablar? Entonces, ahí también hay una oportunidad súper importante, porque tú le dices, bueno, entonces explícame de qué manera tú le vendes a los clientes y hagamos un video que sea creativo, pasamos piola el contenido como más de venta, cómo lo transformamos en algo atractivo para los usuarios, para la gente que lo ve. Entonces, creo que una de las cosas clave es llevarse súper bien con las interáreas y trabajar y atreverse y salir de la zona de marketing y salir de la zona de publicidad y conversar cómo se está trabajando en otras áreas, qué están haciendo. Y eso va a servir mucho para los que quieran hacer, por ejemplo, contenido o trabajar en marketing, es qué está haciendo la otra área que me puede servir a mí como instrumento para generar mi contenido, para hacer lo que yo quiero hacer desde mi cargo. Eso quería sumar. Buenísimo. Ronnie, me acuerdo que en principio hablaste sobre los datos que hay que tener para empezar a crear una campaña, una estrategia. ¿Qué tan importantes son estos datos para ellos? ¿Ya? ¿Cómo lo has llevado tú en tu trabajo y cómo también Nicolás y Catherine la han llevado en su trabajo? Mira, yo te diría que los datos es la base de cualquier creación, ¿ya? Sea contenido orgánico, sea pagado, sea en la plataforma que sea, en el medio que sea, ¿ya? Por supuesto que según el tipo de campaña y la plataforma van a ser los tipos de datos que vamos a tener.
Siempre es bueno entender qué hicimos antes y que nos fue mal, para no repetirlo, y qué hicimos antes que nos fue bien, que quizás hoy nos podría volver a ir bien, no necesariamente va a ser así. Tomar ese punto, tomar también el punto que de hecho comentaban acá hace un minuto del benchmark, de entender qué está haciendo el resto. Y el resto no solamente mis competidores directos, sino que también a lo mejor pueden ser complementos a mi empresa. No sé, si yo vendo zapatos, por decir cualquier cosa, puedo mirar empresas que vendan zapatos, pero también a lo mejor puedo mirar qué hace, no sé, un retail que vende parcas, por decir cualquier cosa. ¿Ya? Básicamente van a tener una misma raíz, por supuesto que el producto cambia, pero hay tendencias que yo puedo sacar no necesariamente de mi misma industria, y sin lugar a duda mirar hacia afuera. O sea, las fronteras de Sudamérica efectivamente tenemos muchos vecinos que hacen muchas cosas buenas, y más allá de Sudamérica también. O sea, sí, usualmente siempre decimos, oye, miremos Estados Unidos, miremos Europa, etc. En algunas cosas son tendencias y están avanzados, en otras no tanto, pero siempre tener esa apertura a mirar el resto, lo junto con mi data histórica, y finalmente de esto hago un cruce y digo, bueno, de acá puede salir algo. Si no tengo data de nunca, porque jamás he hecho una campaña y tengo que partir absolutamente de cero, por supuesto que hay tendencias, por supuesto que puedo mirar a mi competencia, pero no significa que me va a ir bien al tiro. De hecho, es bien probable que no me vaya tan bien. Pero lo bueno de que no me vaya tan bien es que voy a tener la información del por qué no me fue bien. Entonces, después de eso, ya esto es un trabajo en el tiempo, es constante, es como un perrito que le tengo que dar comida todos los días. Esto es básicamente lo mismo. Si yo lo dejo ahí tirado, se va a morir. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo diría que es la base para asentar todo el resto de las cosas que se necesitan para la generación de contenido. Sí, ahí para acotar, los datos al final es el camino que nosotros vamos a usar para recorrer. O sea, podemos tener bien pensado las campañas que queremos realizar, tenemos un poco los contenidos que vamos a hacer, podemos tener un muy buen equipo creativo, pero si no tenemos esa información que nos dice por dónde vamos, qué funciona y qué no funciona, al final estamos yendo un poco a ciegas y no estamos siendo lo más eficiente posible y eso resulta en perder recursos. Y al final es eso, o sea, a mí el ejemplo que más me gusta, porque la tendencia se da mucho, es con el cyber. O sea, los cyber año a año se suelen comportar muy similares, pero aún así pueden haber cambios si uno tiene que tener la data histórica. Por ejemplo, a mí me pasó que en el cyber de mayo fue muy bueno, o sea, superamos las metas del cyber anterior, pero, por ejemplo, en este cyber, bueno, yo mido la data hora a hora, porque el cyber cumple metas hora a hora, o sea, las ventas son exorbitantes. Entonces, claro, el primer día me fui fijando que la data o la información era muy distinta al cyber, por ejemplo, estaba analizando el de septiembre, estaba en medio cyber de septiembre, que era muy distinto al cyber de septiembre pasado. Y me di cuenta que la información y el público se estaba comportando muy similar a mayo del año pasado. Entonces tuve que reformular un poco mi estrategia de distribución de presupuesto, de qué contenidos están funcionando más y qué categorías están funcionando más. Y eso no me hubiera dado cuenta si yo no hubiera tenido de antemano, a mano también, la información de las ventas o de las campañas de los meses anteriores y del año anterior. Entonces, en ese sentido, los datos son claves y sobre todo también, como se mencionaba, hacer pruebas, o sea, hacer A/B testing, empezar a intentar cosas nuevas. Uno dice, ya, voy a lanzar una campaña que venda a tal categoría con un 10% de descuento a tal público específico y la voy a resegmentar. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Si funcionó, ¿por qué no? Y uno va creando un backlog constante. Esto me funciona, esto lo mantengo, esto no, esto sí. Y ahí uno va como generando ese historial y cuando uno quiere hacer cosas nuevas va y revisa todo eso. Esto es lo que yo hice, esto es lo que me estuvo funcionando y esto es lo que nunca me funcionó. El cyber del mayo pasado activé una campaña, le puse 10 palos y fue un asco total y no la voy a activar nunca más. Entonces, ese tipo de cosas uno las tiene que ir interiorizando, ir revisando constantemente porque al final son tus ojos. O sea, básicamente eso. O sea, seas creativo, seas de más de datos, o sea, obviamente de marketing o publicista, la información sí o sí va a ser tu camino. O sea, eso es lo que te va a dar el insight de cómo seguir el siguiente paso. O sea, es básicamente eso. Entonces, igual vamos viendo que es un poco de la data y saber analizarla. Tener como el conocimiento de cómo analizar los datos que nosotros tenemos desde el periodo pasado a cualquier cosa. Justo quería acotar algo como lo que tú, voy a hacerme un mansplaining, como mansplaining. ¿Verdad?
Por ejemplo, yo tengo como una consigna que es más data, menos guata, porque muchas veces uno toma decisiones porque me tinca que podría, y ese me tinca que todos los creativos nos pasa, de repente es un arma de doble filo. Puede ser que nos resulte, pero puede ser que no, y ahí tú estés peligrando tu trabajo. Entonces, una cosa es tener la data, pero otra cosa muy distinta es qué haces con esos datos. ¿Cómo tú haces el análisis? Porque el cuantitativo, que es el que todos sabemos por los números que nos pueden dar distintas herramientas, ya, ok, pero ¿cómo interpretas los números? Entonces ahí también tiene que ver una parte un poco más humanista de decir, bueno, tuve estos datos, tuve estos otros datos, entonces el resumen de esto es, esta publicación resultó por esta razón, porque, por ejemplo, no sé, o esta publicación no resultó porque justo había una contingencia pasando, entonces la gente no pescó esa publicación, ¿y por qué no la pescó? Entonces, más allá de incluso ir un poco más allá, tipo, ¿qué está pasando en el entorno que podría afectar a lo que yo estoy generando en publicaciones? Y si no le fue bien o le fue bien, ¿por qué? Por eso es súper importante también saber lo que está pasando a nivel político, saber lo que está pasando a nivel económico, saber lo que está pasando a nivel país, saber lo que está pasando a nivel global, porque todo eso puede afectar directamente a lo que nosotros estamos creando y trabajando como, no, ni siquiera como mi cargo de creación de contenido, sino como al área completa. Y todo eso puede definir muchas cosas. Entonces hay que estar súper atento y mantenerse súper contingente. Si ustedes se meten a las redes sociales, también sigan cuentas que hablen sobre noticias, no solo Canal 13 ni el Mega, sino que otras, digamos, marcas que también generen contenido de noticia a nivel global. Es súper importante. Y como consejo también les digo, sigan mucho las cuentas que ven estadísticas a nivel global, como qué pasa en Chile, qué opina Perú, qué opina qué sé yo. Todos esos datos, como toda esa data relacionada como, no sé, tal país es el más estresado versus otros países. Eso también te genera insights importantes para sacar para campañas de publicidad. Así que eso. Oye, ahí un poco para aterrizar esto en un ejemplo que yo creo que todos conocemos y que pasa, y nos da un poco, nos abre un poco los ojos, que es transversal. Alguien que no lo hizo y tuvo repercusión fuerte, Falabella. Sin dar nombres, si hay alguien de Falabella acá, perdón, por ahí es mejor pedir perdón que permiso a veces, pero cometieron un grave error. Y todos lo hemos visto, o sea, se transformaron del verde al naranjo, después volvieron atrás, unificaron todo, después lo desunificaron, se fueron por aquí, se fueron por allá, y al final era un cachipún que nadie entendía. Costaban 25 mil millones de dólares, hoy día cuestan 5 mil. Wow. Claro, sigue existiendo, todos los conocemos, pero a lo que quiero apuntar de eso es que ese es un claro ejemplo de no mirar la data de tu audiencia. Porque básicamente se concentraron en querer dejar todo unificado en un solo marketplace, competirle muy fuerte a Mercado Libre, y unificaron básicamente todos sus sitios web, Totus con un supermercado, Home Center que vende tornillos y Falabella que vende televisores, y nadie compra un televisor con un trozo de carne y un tornillo juntos. Entonces, básicamente, lo que pasó fue que se concentraron en no mirar la data de la audiencia. Por supuesto que hay más cosas, yo lo estoy diciendo desde un poco el punto de vista externo. En no mirar la data, en querer competirle a tu rival directo, y se equivocaron fuerte. Y hoy día tuvieron que hacer marcha atrás, volver un poco, comillas, a lo que eran, y comenzar, digamos, a partir, comillas, de cero, pero les pegó muy fuerte. Entonces, ahí hay un ejemplo de que la data es clave para la toma de decisiones. En una pyme, en mí mismo, o en una compañía como Falabella que cuesta millones de dólares. Genial. Bueno, ahí un ejemplo claro que yo creo que muchos nos dimos cuenta de los cambios que se generaron dentro de la empresa, tanto por el color, que dejaron el color verde, que ya era muy icónico de Falabella, y lo cambiaron por un naranjo, que todos quedamos así. ¿Qué onda? Quería preguntarle un poco de los retos y oportunidades que tienen al trabajar con marca desde el punto de vista de marketing y creación de contenido. ¿Tú haces contenido? ¿No? Bueno, ¿cómo era la pregunta? No, los retos y oportunidades que tienen tanto en el área de marketing y por el área de creación de contenido. Los retos, los grandes retos a nivel general, por ejemplo, el trabajar, por ejemplo, en una agencia de publicidad. Sí. No vayan a trabajar en una agencia de publicidad. No lo hagan, chicos.
Si estás estresado trabajando en una agencia, levanta la mano. Ah. No, bueno, yo creo que sí es importante pasar primero uno de los grandes aprendizajes como su desarrollo de personaje que van a tener como publicistas o como marqueteros, es trabajar en una agencia de publicidad. De verdad que van a tener un desarrollo de personaje que, de verdad, sí, esto es como Netflix, te juro. Hay muchas cosas que se aprenden en la marcha. O sea, si el día de hoy, por ejemplo, hay algún ramo que no les vaya muy bien, no se preocupen porque después les va a tocar probablemente hacerse cargo o ver algo relacionado con ese ramo que odiaron mucho. Así que, bueno, en las agencias es muy complicado porque tenemos clientes que tenemos que igual generarle un contenido que llegue a las expectativas que ellos quieren, pero muchas veces el presupuesto que tienen no está aterrizado a lo que uno puede hacer. Entonces hay que hacer malabares, además de llevarte bien con tu equipo, porque el cliente quiere todo para ayer. El estrés que se genera en una agencia es grande, pero viendo el lado positivo, aprendes mucho, 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 mucho. Y sobre todo a trabajar en equipo, a ser contingente, a decir que si el cliente nos pidió algo ahora, lo tenemos listo en 2 horas más y somos eficientes con eso. Yo creo que eso es un gran desafío que los estudiantes van a tener después cuando salgan, chiquillos, prepárense, pero pasen por ahí. Esto es como el servicio militar. Yo creo que la agencia, la mejor forma de ejemplificar una agencia de publicidad es decir que tú fuiste a servicio militar de la agencia de publicidad. Sufrimiento. O sufrir, pero es como un sufrir necesario, es como un mal necesario, ¿cachai? Real, real, en serio. Yo no estoy en agencia, salí de eso, pero tienen que pasar por eso, en serio, no es broma. ¿Y alguna oportunidad por el área de marketing, chiquillos, por allá? Bueno, o sea, lo que dice la agencia de publicidad es cierto. O sea, o sea, yo trabajo en una agencia, pero claro, mi parte es como el área más de inversión, paid media, pero el área creativa es la más triste. Se hizo el estudio, o sea, el área creativa era lo más triste en la empresa. Y sí, o sea, es como ese desarrollo de personaje y además que es demasiado dinámico y obviamente la agencia siempre va a poner en prioridad lo que quiere el cliente. O sea, yo creo que eso es al final lo que estresa porque lo que quiere el cliente se hace y al final el golpe pega hacia abajo. Entonces, es relevante, pero se aprende mucho. O sea, eso es lo bueno. Convives con otras personas que tienen otras marcas, entonces conversas con ellos qué les funciona. O sea, no sé, yo tengo un e-commerce de cocina, pero converso con el paid media que tiene el e-commerce de Coca-Cola y con el que tiene Integramédica. Entonces, ese tipo de cosas son bastante enriquecedoras a la hora de trabajar y también te surgen ideas. Uno empieza como a generar cosas nuevas que uno no tenía en mente, por ejemplo, si yo estuviera solo trabajando directamente para la marca, que también se aprenden muchas cosas, pero uno como que se cierra un poco dentro del mundo de lo que es solamente la marca. Entonces, igual una agencia te ayuda también a ese dinamismo de trabajar en equipo, de generar ideas, de empezar a compartir un poco, hacer discusiones. Por eso yo le hablaba de la metodología de Growth Marketing, porque al final juntarse con el área de datos, el área que es como más de inversión, el área orgánica, el área creativa y conversar, cada uno hizo su experimento, hacen uno en conjunto, sacan información y llevan una campaña adelante y esta funciona, eso se da muy poco porque en una empresa o en una marca, cuando uno está directamente, las áreas a veces o la mayoría de las veces se tienden a separar. Entonces, tener eso todo junto en un mismo equipo es bastante provechoso. Y eso también, o sea, todos los ramos que tal vez no les gustaron ahora, los van a tener que hacer. O sea, a los que no les gusta estadística, lo siento, eso lo van a tener que ver en todas las áreas que les toque. Y empezar a, muchas veces nosotros como alumnos nos decimos, oye, lo que me están enseñando no sirve o no es lo que me van a, o lo que voy a tener que hacer fuera. Y en realidad depende un poco la mirada. Por ejemplo, cuando les dicen, vean un poco lo que está pasando a nivel país, es casi que le estén diciendo, mantente en un pedestal constantemente analizando cuáles son las variables a nivel país, económico, social, político. Uno tiene que estar atento a esas cosas porque al final te definen. También estar viendo cómo se interactúa el entorno cercano a la marca. Es básicamente un porter estar mirando la competencia. O sea, no quiere decir que van a tener que estar haciendo un porter constantemente, pero sí tener en mente las variables de todo ese tipo de análisis a la hora de estar trabajando. O sea, es básicamente eso. Así que... Bacán. Genial. Ya vamos a ir cerrando, pero quiero que
En verdad, hay mucha gente emprendedora hoy en día, sobre todo aquí los mismos estudiantes, y quiero que les den recomendaciones también el uso de la inteligencia artificial, cómo pueden esto ir evaluando y subiendo también sus números, que en verdad es lo que más importa también. Eh, y cuáles son las tendencias también que existen para ello. Si dan sus consejos, genial. Sí, mira, a ver, el mundo del emprendimiento es un mundo de locura. Creo que, y da lo mismo en que se emprenda, que se haga, hay que tener medio tornillo suelto para ser emprendedor, y es verdad. O sea, y se lo digo desde la experiencia propia y así funciona. ¿Ya? Se aprende mucho, tiene mucha frustración, tiene muchos bajos, tiene muchos altos también, tiene un sinfín de cosas buenas y malas. Yo diría que hoy día en tendencia hay dos cosas claves. El primero es en principio, para el mundo de, comillas, no emprendedor y de trabajar en alguna compañía, es cómo no vamos a ser reemplazados por la IA. O sea, así de simple. ¿Ya? Hoy día, entre comillas, te pueden... no es tan así, pero perfectamente el camino va hacia, oye, eres community manager, va a ser una IA. Creación de contenido va a ser una IA. Entonces, claro, hay pros y contras y hay letras chicas en todo esto, pero básicamente a medida que el tiempo avanza, la IA se va desarrollando cada vez más, hablamos de inteligencia artificial generativa, entonces básicamente cómo le agregamos este toque humano nosotros, de cada un personal, de cada uno, para literalmente no ser reemplazados por IA. Yo en lo personal creo que no vamos a ser reemplazados por IA. Es como cuando llegó la pandemia y dijeron se acabó el comercio físico, va a seguir solo el online. No, siguió la omnicanalidad, siguieron ambos mundos viviendo en conjunto. Acá va a ser un poco lo mismo. No vamos a ser reemplazados por IA, no vamos a quedar totalmente de nosotros. Seguro va a salir un complemento y seguro va a salir un término en el cual convivamos ambos mundos. Y de la mano, con tendencia, hoy día tenemos herramientas que nos facilitan la vida en todo sentido. O sea, quiero, digamos, entender cómo se comporta mi contenido de mi empresa. Hay herramientas que me lo analizan, muchas de ellas gratuitas incluso. ¿Ya? Por supuesto que hay otras pagadas. Quiero mirar a la competencia. Hay herramientas que me sacan análisis y data de la competencia y gratuitas. Por supuesto todos tenemos ChatGPT a la mano y todos lo conocemos. Sin duda es una tendencia. Hoy día tenemos plataformas que nos entregan estadísticas de influencers, tenemos plataformas que nos entregan las tendencias, los datos. Básicamente estamos bordeados. Si necesitamos algo, mi consejo siempre uno es googleemos qué herramienta existe para sacar eso. Muchas de ellas son gratuitas, es llegar a aprender a interactuar con ellas, no las ocupar, busco un video en YouTube de cómo ocuparla, que me va a ocupar tiempo, no me va a costar plata. Y digamos, por algo se parte. Y con eso empezar a crecer y poco a poco. En cuanto a tendencia, hoy día, quizás no tanto para una pyme, pero hoy día el tema de Connected TV está bien en boom. Que es Connected TV, básicamente la publicidad en Amazon, Netflix, Roku TV, todas estas plataformas que hoy día ya, no sé, deben haber 40. Quizás no la vemos tanto acá en Chile porque todavía no está habilitado. De momento Netflix está solo en México y en Brasil, pero está declarado que de aquí a 2 años llega a Chile. Y vamos a tener publicidad en Netflix. ¿Y cuál es la gracia de tener publicidad en Netflix? Que de cara a las marcas voy a saber qué día te conectas, desde dónde, a qué hora, qué contenido te gusta. Y todo eso lo voy a poder cruzar con mis productos. Y cuando lo cruce con mis productos, voy a saber qué te tengo que ofrecer, cómo, en dónde. Hoy día ya existe un poco, pero finalmente cuando lo cruzamos con un tema como Netflix o como cualquiera de estas plataformas que finalmente está ahí entretenido ahí mirando, la percepción nuestra hacia la publicidad mientras que estamos entretenidos versus cuando estamos trabajando es diferente. Si a mí se me levanta una publicidad mientras que trabajo, me enojo. Si me sale en la tele, estoy relajado. Y probablemente esté más encima acompañado, entonces impacto el doble. Y sin duda ahí hay un tema de tendencia en todo este tema de Connected TV. Yo les digo Amazon y Netflix porque son las que todo el mundo conocemos, pero existen 1 millón. Y incluso hoy día PlayStation, Xbox se juega en línea. Cuando estamos en línea tenemos la data. Y al tener la data podemos cruzar con todo. Entonces hay un sinfín de tendencias que van por ese camino, que así como en su minuto fue Meta y Google, probablemente de aquí a un par de años más va a ser una más. ¿Ya? Eso por mi lado. Genial. Todavía vemos la importancia de la data. Siempre. ¿Sí?
Bueno, siguiendo, claro, o sea, el tema de comportamiento, la inteligencia artificial te ayuda mucho a ir analizándolo. Por ejemplo, yo ahora estamos en conversación con un nuevo medio que antes no lo considerábamos mucho, que es Mallplaza. Entonces ahora incluso tenemos data de comportamientos de ustedes en el mall. Entonces, si ustedes andan en ciertas tiendas o en cualquier lugar, también tenemos data de eso, o sea, data de lo que ustedes están haciendo no solamente de forma digital, sino que también de forma física. Y esto es netamente por dispositivo. Claro, y por dónde te estáis moviendo y cerca de qué estás pasando. Incluso en los parkings de Mallplaza también se pone publicidad cuando estás entrando. Yo les voy a decir algo. Cada vez que hacemos algo en el teléfono y pinchamos acepto términos y condiciones, eso que nadie lee y que yo tampoco leo, le vendemos el alma al diablo, literalmente. ¿Ya? Básicamente con eso tenemos, y lo digo porque es a lo que literalmente nos dedicamos en la agencia, podemos tener todo, podemos saber qué tarjeta de crédito tienen, ¿ya? No los números, pero básicamente si por ejemplo Visa, Mastercard o de qué banco es, se puede saber qué plataformas tienen de pedidos de delivery, se puede saber qué plataformas tienen de streaming como las que estábamos hablando, Netflix, Amazon, podemos ver a qué hora ven contenido, en dónde, tenemos la geolocalización, sabemos a quién siguen y a quién no siguen en las redes sociales, qué les gusta, qué no les gusta. Podemos incluso, tenemos campañas de mailing, podemos saber tu localización exacta con una diferencia prox de 5 metros, podemos saber si estáis más de 3 minutos dentro de una tienda. O sea, el nivel de psicopatía es brutal y cada vez avanza más. Y es bien probable que en el tiempo esto siga avanzando y cada vez tengamos más información y más data aún. Fuerte. Yo quería acotar una cosa con respecto a los que están emprendiendo. ¿Quién de aquí está emprendiendo? ¿Tiene alguna pyme o algo? ¿Tú de qué tienes una...? ¿De qué? ¿Yeah? ¿De qué cosa? Ah, perfecto. ¿Y cómo te ha ido? Ah, ya. Ah, perfecto. ¿Y el de allá? ¿Quién era la persona que levantó? ¿Sí? ¿Tú? Dale. Ya. ¿Y cómo te ha ido? ¿Bien? Genial, te felicito. Felicito también si estás partiendo. Bueno, algún dato interesante que pueda darle, yo creo, a las pymes, esto es un consejo muy de cerca. Mi tía es emprendedora. Ella vende accesorios para fanáticas de los gatos. De hecho, la página se llama De Gatitos, si quieren la siguen o si quieren, no, mejor no. Porque ha sido una pelea constante con ella le digo, Silvana, así se llama, te tienes que grabar tú, tienes que salir tú en el contenido. No, es que me da vergüenza, es que no importa si te da vergüenza o no, la gente necesita conectar con el dueño de la marca, ¿ya? Aunque sea pyme y diga dueño de la marca, sino como, oh, dueño de la marca, no. ¿Qué está haciendo las cosas por detrás? El que mete mano, el que está ahí metiendo las manos en el barro, la gente necesita conectar contigo y entender por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, por qué estás vendiendo lo que tú estás vendiendo. Y entonces ha sido como una pelea constante entonces, uno de los consejos que les doy es aprender a perder el miedo. O sea, la verdad, la gente está tan metida en su vida y en sus cosas que si uno se graba hasta caminando en pelota, les da lo mismo. O sea, de verdad, cada uno está metido en su vida y creo que hay que atreverse a equivocarse, a hacer el ridículo y a ser espontáneo y a ser genuino. Porque cuando tú eres espontáneo y natural en tus redes, la gente lo percibe, como que lo olfatea y dice, oh, me cayó bien. No sé si han visto, por ejemplo, que las cuentas del gas, como que se graban los tipos que llevan el gas y hacen baile y cosas así, y a veces la gente se topa con ellos y dice, oh, tú eres el que sale en los videos del Gasco, qué entretenido, y te compro porque me caís bien. O sea, de repente ni siquiera te compran por el producto, te compran porque le caíste bien. Entonces es tan importante el generar esa conexión como de cómo tú eres y sacar esos recursos que tú tienes, esa habilidad blanda y usarla a tu favor y pierdan el miedo de verdad. O sea, yo se lo digo, a mí me encanta generar contenido, yo amo los memes, de verdad, a mí me encanta el humor, pero para mí ha sido un tema como de, oh, qué vergüenza mostrarme haciendo el ridículo, pese que yo amo mucho el humor. Pero me he ido atreviendo porque digo, ¿sabéis qué? Da lo mismo, porque al final la gente ya está tan acostumbrada a ver a gente haciendo cosas que tú eres como quizá una publicidad más. Ahora, ¿de qué manera tú haces un contenido que conecte de manera distinta y que tú tengas un público y tú tengas como un fans club o tengas, no sé, tu tribu? Es la forma en la que tú conectas con ellos. Y otro dato también interesante, los primeros 5 segundos, tú tienes que ver de qué manera
tú lo enganchas a la persona. Porque todos estamos así, scrolleando. ¿Cuánto serán? 1 o 2 segundos que uno hace eso. Si en los primeros 3 segundos no enganchaste con la persona, tu video se fue a la paila. Entonces, un tip como para generar contenido interesante es que el contenido en los primeros 3 segundos me genere una sensación de deseo, tipo, oh, qué rico lo que vi, oh, lo quiero, oh, esa zapatilla está bonita, a ver. El otro contenido es que genere curiosidad, la gente es muy curiosa. Muchas veces todos nos quedamos en un video porque nos genera curiosidad. A ver, pero ¿cómo va? La abeja va a meterse al agua y va a sobrevivir? Así, no sé, como que tonteras. Que genere esa curiosidad, ese como, a ver, ¿qué está pasando? Y la otra cosa que también es súper interesante, sobre todo para las pymes, es hablar de los fracasos. Muchas veces la gente cuando habla de su fracaso, y uno, no sé si es el morbo de uno, como de, a ver, fracasó, a ver, yo quiero saber. Y después tú le das vuelta a ese tema y cuando tú dices como, yo fracasé, me grabé como un video, digo, fracasé en la pyme. Y ahí empezáis a contar tu historia, cómo pues, fracasaste, cómo trataste de emprender, qué sé yo. La gente se queda muchas veces porque genera empatía. Entonces, otro de los puntos importantes es generar empatía con tu audiencia. ¿Qué es lo que tú generas que hace que el otro diga, sí soy ese? Y te quedas ahí. Ahí, dato freak, el promedio de Chile scrolleamos 20 kilómetros al día. 20 kilómetros. 20 kilómetros. Yo creo que nadie de nosotros camina 20 kilómetros. No. Pero los scrolleamos. Pero Si esto lo hacemos 20 kilómetros promedio diario. Todos los días caminamos 20 kilómetros con el dedo. ¿Ya? Sinónimo del tiempo que le dedicamos a los medios en general, más allá de algunos más allá del tiempo que esté por plataforma, pero scrolleamos más de lo que caminamos. Y eso nos muestra finalmente lo conectados que estamos y dónde hay que estar. Sí, ahí también, bueno, el tema de que scrolleamos mucho es cierto. O sea, si ustedes ahora se van a TikTok, creo que hace poco ya ahora puedes ver el historial de videos que has visto en TikTok. El otro día yo lo revisé desde que descargué TikTok hasta ahora. Eran como 35 millones de videos vistos. Y había gente en comentarios que tenían mucho más. Y bueno, continuando con el tema del emprendimiento, un ejemplo muy bueno de persona que hizo un emprendimiento y supo conectar con su público y al final sin él la marca no hubiera sido lo mismo es el tan clásico Gringlas. O sea, Oscar Muñoz es básicamente Gringlas. Él supo conectar, supo dar su historia, supo apelar a la emoción y dar ese valor, porque al final son botellas cortadas, te vende 3 vasos en 17 lucas y uno se los compra. O sea, sí, ese es el tema. O sea, ni siquiera es como que te dijera, traigo un vaso de tal lugar del mundo ultra caro. No, él dice, yo contrato gente que va a recoger botella, las corto, le pongo un diseño bonito y mi valor agregado es este. Entonces, esa conexión con las personas que él logró, yo creo que es demasiado crucial. O incluso muchas veces conectar y caer bien. O sea, un ejemplo también de influencer que tiene su marca y a pesar de todas las funas le esté yendo bien, es la Ropero Paula. O sea, también sabe conectar con su público. Tiene una cara cuando uno les compra, cuando yo compro Gringlas o cuando alguien compra Ropero Paula, tiene la mente en la persona. Y uno le cree mucho más a una persona, algo más humano, y es un desafío tanto de marcas grandes como pequeñas, humanizarse. Y los emprendedores tienen eso más que ganado, porque cuando yo voy a un emprendimiento a comprar, no espero un catálogo como el de Falabella, todo perfecto con modelos. Yo espero ir a comprarle a un emprendedor y con el clásico del emprendedor de él mostrando sus productos, bien orgánico, bien uno a uno, que lo más probable es que cuando le mando un mensaje por Instagram, el que me esté contestando sea él. Emprendedor. Entonces, ese tipo de cosas, aprovéchenla porque al final es lo que suma valor. Chicos, disculpe que lo moleste, estamos un poco out de tiempo, así que vamos a dar permiso solamente para 2 preguntas. Las respuestas precisas, concisas, para después dar término a la charla. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Hola, ¿qué tal? Soy Camilo, docente de publicidad, soy director de arte. Bueno, primero para nuestros alumnos y alumnas quiero defender a las agencias, es un mundo maravilloso. ¿Ya? Y sobre todo Gracias. Los creativos, ¿ya? Nos toca defender algo tan lindo como defender una idea, así que no se asusten, es el mundo más lindo que les va a tocar vivir a los creativos. ¿Ya? Y en base a lo mismo, ¿cómo esta data o cuál es el valor que tiene una idea
entre media de toda esta data? No sé si en porcentaje, porque yo también soy de la idea que a la guata hay que ponerle data, pero ¿cuánto es el valor que le metemos a esa idea que genera la agencia, los creativos, dentro de generar una estrategia de contenido? Eso. Mira, siguiendo primero con el tema de la agencia, no le tengan susto, dirijo una agencia. Es intenso, es duro, sí, se aprende mucho, se pasa muy bien. Y yo te diría que quizás no existe una balanza exacta que te diga, oye, sí, esto es 50 guatas, 50 data o 60, 40, etcétera. Pero sí existen dos cosas que pasan siempre. Por supuesto, y es un poco que ves primero, el huevo o la gallina, porque es, oye, miro mi data, veo que he hecho bien, que he hecho mal, y en función de eso saco una idea. Pero también si saco una idea a partir de eso es más de lo mismo. Entonces, si entre comillas es más de lo mismo, ¿cómo espero generar un impacto realmente fuerte, con un cambio fuerte, si va a ser más de lo mismo porque vengo centrado en mi data? ¿Ya? Entonces, es un poco, es difícil, como te digo, darle un porcentaje a cada una. Sin embargo, la data aporta mucho, por supuesto, y es esencial quizás para la estrategia más que para la parte creativa. Y la parte creativa, efectivamente, ahí va a depender obviamente de cada marca, de cada empresa, pero efectivamente hay una parte de decir, oye, tenemos que cambiar y dejar de hacer más de lo mismo, porque si no la audiencia también se aburre. O sea, si le entrego siempre el mismo mensaje y le cambio solamente los monitos, es más de lo mismo. Sin embargo, hay marcas, y por eso te decía que depende mucho, que son, entre comillas, más innovadores y que se atreven a probar cosas y que si no les resulta, bueno, ya está, el tacho de la basura y de afuera. Y seguimos. Y si les resulta, marcan tendencia. ¿Ya? Pero depende mucho. Usualmente son compañías más nuevas. Muchas veces también depende de la industria. No sé, voy a inventar. La industria de los laboratorios, por ejemplo, es sumamente regulada, no tiene mucho espacio para creatividad. Sin embargo, la industria, no sé, gastronómica no está regulada por nada. Pueden decir, entre comillas, lo que quieran. Y así sucesivamente. Hoy día están bien en boga y bien en tendencia todo el tema de las apuestas online, casinos online. Y los casinos online es como una línea bien rara, porque teóricamente son legales, pero no legales, ¿me explico? Entonces, en ese término hay medios que te aceptan, otros que no, y te empiezan a regular y regulan también tu creatividad. O sea, te dicen hasta qué punto puedes decir ciertas cosas o no. Entonces, la industria en donde estás te dice mucho de hasta dónde llegar. Y por mucho que uno quisiera hacer muchas veces campañas excesivamente creativas, volviendo a los laboratorios, por ejemplo, jamás lo van a permitir porque están muy regulados y si se equivocan, les cuesta literalmente las licencias. Entonces, a diferencia que si tengo no sé, una cadena de restaurantes, me equivoco, bueno, voy a tener un impacto sin duda, pero no pierdo el negocio completo, ¿me explico? Exacto. Entonces, eso guía bastante el qué poder hacer, ¿ya? Junto con la data, junto también con el objetivo, ¿ya? Y es difícil entregarle un porcentaje, pero sin duda hay que tomar las dos cosas. O sea, no es ni una ni la otra. Genial. ¿Alguna otra consulta por acá, chicos? La última. Hola, mi nombre es Maite, soy de primer año de publicidad y bueno, se conversó mucho sobre la frustración, me parece un tema súper relevante. Quería preguntarles cómo gestionan la frustración durante este proceso que también tiene que ver mucho con la autoestima y con la duda. Bueno, eso. ¿Quién quiere partir? ¿Queréis, Katy? ¿Sí? Bueno, yo creo que el tema de la frustración es algo que todos los que trabajamos en esto lo vamos a vivir toda la vida, ni siquiera un tiempo, toda la vida. Yo creo que todas las personas, en verdad, ni siquiera la carrera, no, la profesión, toda la vida sí va a ser. Yo creo que primero que todo hay que ver, hay que primero uno tiene que creerse el cuento. En publicidad, si tú no te crees el cuento, nadie te va a creer el cuento, porque nosotros, y marketing también, salimos para vender. Y si tú no te crees el cuento contigo, no vas a vender nada. Y nadie te va a creer a ti. Primero tienes que venderte tú. Y para venderte tú necesitas mostrar seguridad en ti. Si no lo haces, no te van a pescar y vas a ser una persona más en el mercado y no vas a resaltar y probablemente no vayas a surgir. Entonces uno tiene que aprender a autodesafiarse y decir, no, yo puedo, no me puedes limitar esto. No, yo tengo que ver la forma de qué es lo que, por ejemplo, cuál es mi potencial. En qué siento que soy bueno. Y en eso que soy bueno precisamente no significa a lo mejor algún ramo en específico
cuando estés estudiando, sino que puede ser alguna habilidad blanda que tú tengas. Hay mucha gente que, por ejemplo, llega muy arriba solo porque cae bien. Es heavy, es heavy. Dice, no, ¿y viste cómo llegó a este cargo tan grande? No, es que es simpático. ¿Qué onda? O sea, uno dice, chuta. Entonces, yo creo que la habilidad blanda está muy subestimada y creo que nos puede llevar muy lejos. Así que desarrollar la habilidad blanda, eso de llevarte bien con las personas, conversar con las personas. Toda la vida vamos a estar haciendo vida social, lo queramos o no. Para las comidas familiares, reuniones con amigos, los baby shower, qué sé yo. Entonces, de alguna forma somos seres sociales y tenemos que explotar esa parte social de uno. Entonces, volviendo al tema, es ¿qué es lo que yo tengo como potencial que yo siento que con esto podría defenderme? Que siento que este es mi valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor agregado? Vengámonos estudiosa. Ahí agregar solo 5 segundos. Ya, dale. No, era para que decirles yo- que escaneen el QR para contestar las cuentas mientras respondemos la pregunta. Dale, ¿Cierto? dale, Que dale. se va el tiempo. Vale. Oye, hay dos cosas importantes. Primero, no hay por qué mirar la frustración como algo malo. ¿Ya? La frustración no siempre es mala. De la frustración se sacan muchas cosas, se aprenden muchas cosas y con ello uno va creciendo personal y profesionalmente. Entonces yo te diría que no hay que mirar la frustración como algo malo. Desde el punto de vista, digamos, de lo que pasa y tomarlo como una medida de aprendizaje. Eso uno. Y dos, también de la mano de lo que comentaban ahora, es que si soy bueno en algo, es mucho más fácil y más barato ser excesivamente bueno en lo que soy bueno que intentar ser bueno en lo que soy malo. ¿Ya? En lo que soy malo, por A, B o C motivo soy malo y van a haber terceros que me pueden ayudar a resolver en lo que yo soy malo. Sin embargo, en lo que yo soy bueno, si me hago el mejor, probablemente tenga mucho más éxito que intentando ser bueno en algo que soy malo. Sí, ahora como último, bueno, yo como estudiante me frustré bastante y tengo 3 puntos como más bien prácticos que yo creo que les va a funcionar. Primero es cómo ver la frustración. La frustración, velo como que estás aprendiendo. Cuando llegues a un punto profesional donde no te estás frustrando lo suficiente, es porque ya no estás creciendo. Entonces, eso es lo primero. Nunca te van a ascender a un puesto para el que estés 100% preparado. El puesto para el que estás 100% preparado es el que tienes. Cuando te asciendes, es uno que nunca has tenido en tu vida. Entonces, es lo mismo cuando uno está saliendo de acá, se va a frustrar bastante. ¿Cómo se entrena? A veces da flojera, sobre todo en dúos cuando uno es estudiante. Participa en todos los proyectos que se pueda, anda a concursos, hace proyectos, porque muchas veces te van a decir no. Tu proyecto no ganó. Llegaste a una final de 10, quedaste octavo. Y eso te va a frustrar, pero te va a preparar. Te va a decir, ya, tengo que ver qué hice, qué no hice, cómo me voy preparando. Eso yo creo que es crucial a la hora de crecer profesionalmente y no mirar esta frustración como algo malo, sino como algo como un aprendizaje y un crecimiento constante, porque uno se va a frustrar siempre y siempre van a haber retos. Entonces me frustré, la cagué, pero continúo, aprendo, avanzo. Eso es constantemente y si lo pueden ejercitar acá, bacán y es algo que van a vivir siempre. O sea, cuando se estén frustrando mucho en algo que ustedes están haciendo nuevo, alégrense porque quieren decir que están aprendiendo y están adquiriendo conocimientos que no tienen. Eso. Dale, sí. Puedo, dale. Yo, una cosa que es súper importante, que a mí me pasó mucho cuando yo estudié y que va a seguir pasando después y que espero que lo puedan aprender a interiorizar y que busquen la paz. Renuncien al ego. Renuncien al ego. Porque pasa mucho que se genera una competencia, a esta gente se le fue mejor, porque te hablaba más con el profesor y toda la cuestión. Y sale ahí todo este cuchicheo por ahí. Preocúpense de cómo ustedes han evolucionado, cómo estudiaron el año pasado versus este año. ¿Qué cosas sienten que tienen que mejorar? Su competencia es con ustedes mismos, con nadie más. El resto, todos tenemos vidas distintas, capacidades distintas, formas de aprender distintas, habilidades distintas, etc. El crecimiento es con uno mismo y la competencia es con uno mismo. Si estoy todo el tiempo mirando al otro lo que está haciendo, nunca voy a ser feliz y nunca voy a estar conforme con lo que yo he hecho. Así que la competencia es con uno mismo. Eso quería contar. Nada más que agradecer. Yo creo que nos quedamos con lo que dijeron los tres, súper realistas, se mandaron los medios factos dentro de todo. Así que le damos final a esto. Agradecidos que hayan venido en este espacio, conversar con todos nosotros. Le damos un aplauso, por favor. Así que muchas gracias y ojalá verlos pronto otra vez.